¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El presidente Peña Nieto dialoga con la familia Cedesol. Marchan miles de personas en México contra Donald Trump. Aumentan arrestos y deportaciones en Estados Unidos. La Cancillería mexicana emite recomendaciones en caso de una detención migratoria. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, reitera el llamado a la unidad a través de la educación. En el mundo, el presidente Trump se reúne con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y en deportes, Javier Hernández se reencuentra con el gol en la victoria del Leverkusen sobre el Frankfurt. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, estas son las noticias. El presidente de la República se encuentra en Hidalgo, en un encuentro con la familia Cedesol. Allá está mi compañero Gustavo Castillo, que le tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante con tu reporte. ¿Cómo estás, Enrique? Amigos de México al día, muy buenas tardes. Hace unos minutos concluyó este evento, precisamente ahí en Huajutla de los Reyes, Hidalgo. Ahí el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un diálogo con la familia Cedesol, donde afirmó que la prioridad de su gobierno sigue siendo el combate a la pobreza y en esto se mantiene firme con los más pobres del país. Ante miles de mujeres y jóvenes hidalguenses principalmente, el presidente dijo que desde el inicio de su gobierno el combate a la pobreza, la falta de alimentación, el derecho a la educación y la salud y apoyar los proyectos productivos fue un tema central de su administración. El presidente afirmó que a pesar de que su gobierno ha tomado decisiones difíciles, aseguró que no se tocarán los recursos ni a limitarse los destinados a estas áreas para apoyar a los que más lo necesitan. En el evento el presidente respondió a algunas preguntas del público. En una de sus respuestas indicó que México vive momentos de gran desafío, pero aseguró que nuestro país no está en crisis. Al contrario, afirmó que lo que es un hecho es que el consumo interno de México está creciendo de acuerdo a las ventas de las tiendas departamentales. Enrique además informó que en el mes de enero de este año el IMSS reportó 83,000 nuevos empleos generados y dijo que en lo que va de su administración ya son más de 2,400,000 empleos que se han generado y llamó a no dejarse convencer por aquellas voces que quieren convencernos de que estamos mal en el país. Ese reporte, Enrique. Oye, Gustavo, en una parte de este evento, un gran aplauso, ¿no? Gran aplauso. Llamó la atención de la ovación, el presidente se sentó, se volvió a parar. Gran aplauso, ¿no? Así es, Enrique. Fíjate que al responder una de las preguntas de los jóvenes, el presidente habló de esta nueva etapa, de esta nueva relación con Estados Unidos. El presidente recalcó que nada está por encima de los intereses de México. Dijo que se ocupará en entregarse en cuerpo y alma y defender la dignidad de los mexicanos en donde se encuentren, exigiendo respeto. Esto provocó la emoción de muchos jóvenes que estaban ahí en este evento que convocó a la familia Cedesol y bueno, al final, Enrique, se escuchó al unísono el Viva México. Bueno, pues ahí está. Gracias, Gustavo. Gracias por el reporte. Gustavo Castillo, actividades del Ejecutivo Federal. Ayer en punto de las 11 de la mañana, cientos de personas, miles, al final comenzaron a reunirse en el Auditorio Nacional y en el hemiciclo a Juárez, las calles de Avenida Juárez, Paseo de la Reforma e Insurgentes, pues se vieron envueltos en cantos, gritos, aplausos y cientos de pancartas llamando a la unidad nacional. Pasado el mediodía, cuando ambas marchas se dirigían al Zócalo, era posible escuchar el cielito lindo, entonado por cientos de gargantas, así como consignas que gritaban no al muro y viva México. Pues yo pienso que es demasiado odio que está fomentando mucha división y eso no es bueno para nadie. El pueblo de los Estados Unidos no es un pueblo enemigo de nosotros. De hecho, no hay mexicano que no tenga un pariente, amigo o conocido allá. Tenemos que demostrar que somos un país unido, organizado y que queremos lo mejor para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Esto en la Ciudad de México. En el resto del país se replicaban estas manifestaciones. En Monterrey, Nuevo León, miles de ciudadanos se reunieron en la Macroplaza, donde a las 2 de la tarde entonaron el himno nacional. La mayoría de las personas iba vestida de blanco y portaba carteles con lemas como "Construyamos puentes, no muros". En Aguascalientes, los manifestantes extendieron pancartas exigiendo la defensa de la soberanía de nuestro país.
Otras marchas se realizaron en Guadalajara, Jalisco, Morelia, Michoacán, Villahermosa, Tabasco, entre otras plazas. El canciller Luis Videgaray dio a conocer una serie de recomendaciones para los connacionales en Estados Unidos en caso de una detención migratoria. Entre ellas están tener a la mano copia de todos los documentos familiares, no abrir la puerta si las autoridades migratorias llegan a casa, solicitar nombre y número de placa a los agentes migratorios, pedir que se retiren y si son detenidos exigir su derecho de hablar con un abogado y autoridades consulares y no firmar ningún documento. Para los mexicanos que llevan más tiempo en Estados Unidos, el proceso es diferente. Para ser deportados debe ocurrir un juicio de deportación. No los deporta la policía o los agentes migratorios. Debe ser a través de un juicio. Al momento de iniciarse el juicio, tiene el gobierno o el responsable gubernamental debe de darles el derecho de hablar con el consulado. Sobre el tema de la llamada entre ambos presidentes y la ayuda que ofreció Trump para combatir al narcotráfico, Videgaray aclaró la petición que hizo el mandatario mexicano. Lo que el presidente de México le dijo fue: la cooperación que necesitamos es que Estados Unidos haga algo para detener el flujo de armas ilegales que caen en manos de las organizaciones criminales. Bueno, pues ahí se aclaró el asunto. Los arrestos y deportaciones de indocumentados en los Estados Unidos ya han registrado un aumento. Esto de acuerdo con grupos de activistas que informaron sobre cientos de migrantes detenidos en las últimas semanas. Líneas telefónicas de ayuda en pro de los derechos humanos de los migrantes se han saturado, denunciando redadas y retenes en carreteras. Tan solo en el área metropolitana de Los Ángeles se reportan al menos 130 detenciones. Sin embargo, las autoridades migratorias niegan estos arrestos masivos y aseguran que se trata de acciones rutinarias. ¿Y qué iban a decir si no? El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, será uno de los encargados de renegociar el TLC de América del Norte. Pues resulta que este hombre es fundador y accionista de por lo menos 8 fábricas de autopartes en México. Contrario a la política de Trump, desde 2004 Ross ha trasladado 2.700 empleos de Estados Unidos a nuestro país. Como funcionario público, Ross tiene la obligación de vender 90% de las acciones que tenga en empresas para evitar un conflicto de interés. Sin embargo, se desconoce si ya lo hizo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró el llamado a la unidad nacional a través de la educación para hacer frente a los retos por los que atraviesa el país. Convoca a la unidad, pero lo he dicho, no a la unidad en vacío, sino a la unidad a través de acciones que permitan que México sea un país más fuerte, que los niños y las niñas vean la importancia de tener una educación de calidad y por supuesto que desde aquí sea una ventana para que todo el país vea lo importante que es la educación y cómo podemos avanzar si nos unimos en este propósito. Durante la visita a la escuela primaria Manuel López Cotilla, acompañado de la astrofísica Julieta Fierro, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el secretario afirmó que inculcar la inquietud por las ciencias a las nuevas generaciones es parte del cambio educativo. Por otro lado, dijo que el programa Mochila Segura es positivo y sigue las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es un programa, y lo digo también con toda claridad, infalible, no es la única solución a el tema de la violencia en las escuelas, pero sin duda es un programa útil, eficaz, que ayuda a inhibir y a restringir la entrada de armas en las escuelas. Jimena Pudia y El Mundo. Adelante, Jimena. ¿Qué tal, Enrique? Amigos de México al Día, es un placer estar con ustedes. Y en información internacional, este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la Casa Blanca. Hace unos momentos, tras una reunión con mujeres empresarias, ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa y hablaron del comercio bilateral, que significa más de $2,000 millones diarios. También hablaron de seguridad y del cuidado de las fronteras. Los bienes y los servicios que atraviesan de cada dirección de la frontera representan millones de empleos para los canadienses. Al trabajar juntos y permitir el libre movimiento de bienes y servicios y esta integración de nuestras economías es extremadamente positiva para nuestros países. Tenemos una relación comercial sobresaliente con Canadá. Es una situación mucho menos severa que con lo que pasa en la frontera sur. Ahí la transacción no fue justa para Estados Unidos. Hay que trabajar con México para hacer un trato justo para ambas partes. Creo que nos llevaremos bien con México. Y en temas de Asia-Pacífico, el lanzamiento de un misil norcoreano que cayó en el mar de Japón levantó la alerta internacional este fin de semana.
Hoy, lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU analiza aplicar nuevas sanciones contra Pyongyang. En tanto, el presidente Donald Trump calificó la prueba como una amenaza y reiteró su apoyo a Japón durante la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a su residencia de Florida. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirige hoy a Estados Unidos para reunirse con Trump el próximo miércoles. Antes de tomar su avión a Washington, el mandatario aseguró que buscará reafirmar la alianza con el gobierno de Trump en rechazo a la solución de 2 estados con Palestina. Así lo dijo. Mi prioridad absoluta es proteger la seguridad de Israel. Reforzar nuestra sólida alianza con Estados Unidos requiere una política responsable y equilibrada, y es lo que pienso hacer. Siempre he manejado nuestra política de esa forma. Bueno, y mientras tanto, en los territorios palestinos, Yehia Sinwar fue elegido como nuevo líder del grupo islamista Hamas. Su nombramiento significa que el sector más radical del grupo tendrá el control de la Franja de Gaza. Después de 2 décadas en prisión, Sinwar fue liberado por Israel en un canje de prisioneros en 2011. Pertenece al brazo armado de Hamas y está en la lista de Estados Unidos de terroristas internacionales. En más información, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a Estados Unidos la deportación del exmandatario Alejandro Toledo. El político está acusado de recibir $20 millones en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía pide para Toledo una orden de prisión preventiva de 18 meses en Perú. En tanto, la Interpol también activó la alerta roja de captura en 190 países. Y cerramos con esta fotografía que dio la vuelta al mundo, la del turco Burhan Özbilici de Associated Press, quien ganó el premio del World Press Photo 2017. La imagen muestra el momento en que fue asesinado el embajador ruso Andrei Karlov en Ankara en diciembre pasado, y esto fue lo que dijo el fotógrafo en la premiación. Mis héroes del pasado y del futuro siempre fueron y serán los periodistas valientes, honestos e independientes. En esta edición número 60 del galardón fueron revisadas más de 80,000 fotografías. En total, 45 fotógrafos de 25 países fueron premiados en las distintas categorías. Y yo con esto me despido, le deseo una muy linda tarde y lo espero mañana para dar seguimiento al mundo. Enrique, regreso contigo. Impactantes, gracias Jimena, que impactantes fotografías que retratan la tragedia y la estupidez humana, ¿no? Por igual. Bueno. En enero pasado se crearon más de 83,000 nuevos empleos, 14,000 más en comparación con el mismo mes de 2016, informó el director del IMSS, Miquel Arriola. Se trata del segundo mayor aumento reportado en el mes de enero desde el 2008. La afiliación de trabajadores al 31 de enero de este año fue cercana a los 18,700,000. De ellos, 86% son permanentes y 14% eventuales. La creación de empleo en los últimos 12 meses es de más de 746,000 puestos, lo que equivale a una tasa anual de 4.2%. Y en 2016 se registraron 1.436.388 reclamaciones por errores en los movimientos y operaciones de la banca. Mario Constanzo, presidente de Conducef, informó que entre los principales motivos se encuentra el cobro de comisiones no reconocidas, cajeros automáticos que no entregaron la cantidad solicitada y cargos a domicilio mal aplicados, entre otras cosas. El monto reclamado por estos movimientos y operaciones o movimientos operativos de la banca al mes de enero-septiembre o durante los primeros 9 meses de 2016 fueron 6.449 millones de pesos y el monto promedio reclamado pasó de 3.320 pesos a 4.490 pesos, lo que me parece que da un incremento del 35%. Sí, Constanzo dijo que el banco ratificó y abonó la suma reclamada a 657.865 personas, mientras que con 304.565 no lo hizo y 44.849 continúan con los trámites. Que los usuarios revisen muy bien sus estados de cuenta, revisen muy bien los cargos que tienen, ya sea en su tarjeta de crédito, en su estado de cuenta de su cuenta de depósito. Porque como ustedes van a ver, hay cargos que en su mayoría son procedentes ante una reclamación y que significan pues mucho dinero para los usuarios, dinero que no tendrían que haber pagado. Vamos con la información metropolitana. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, confirmó que pidió la renuncia a Miguel Ángel Torruco como secretario de Turismo capitalino. Esto porque el ahora exfuncionario
realizaba actividades, este hombre que vemos en tu pantalla, actividades en apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Mancera descartó que se haya tratado de un tema referente al dirigente de Morena. Explicó que pide compromiso pleno a los miembros de su gabinete con el gobierno de la Ciudad de México y esto solo puede ser posible si está enfocado en una sola tarea. Eso es lo que dice el jefe de gobierno. Y la verdad es que los capitalinos dirían, pues si a usted le pagan con dinero de los contribuyentes, pues dedíquese a lo que le toca, ¿no? Y no apoyar a ningún partido político, ¿no? Morena o el que sea, pues, ¿no? Bueno. Ha hecho una muy buena labor. Él realizó una muy buena labor para el turismo de la ciudad. Le reconocemos el trabajo prestado, todo el servicio prestado a la Ciudad de México, pero pues es incompatible continuar con esta actividad cuando se tienen otras. Necesitamos nosotros que estemos concentrados en la tarea del gobierno de la ciudad. Pues sí. Vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Me acompaña? En Río Bravo, Tamaulipas, un piloto arrolló con su automóvil a un grupo de personas que asistieron a un espectáculo de acrobacias de autos deportivos. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación sobre los hechos. También informó que el conductor del automóvil se dio a la fuga y una mujer de 43 años resultó con heridas de gravedad. Hasta 18 años podría pasar en prisión el hombre de origen albanés que atropelló a una mujer policía cuando le intentaba poner un inmovilizador a su camioneta el pasado 6 de febrero en calles de la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. El pasado jueves el Ministerio Público hizo la imputación contra el hombre por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, desobediencia y resistencia de particulares. Será este martes cuando se desahoguen las pruebas de los hechos y se determine su situación jurídica. El estudiante mexicano Daniel Reynoso, quien fue detenido en Letonia en diciembre pasado, tras un altercado con su casero, quien lo acusó por el presunto robo de una tarjeta de crédito, fue liberado por las autoridades de ese país. Ayer llegó a la Ciudad de México. Las acciones de seguridad en Sinaloa se van a reforzar para inhibir los hechos delictivos en la entidad, sobre todo en las zonas donde se han registrado enfrentamientos entre delincuentes, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Un muerto y un herido fue el saldo de un enfrentamiento entre presuntos talamontes de la comunidad de San Isidro Buen Proceso, Tlaxcala, con elementos de la Gendarmería. El secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordóñez, informó que de acuerdo con mandos de la corporación policial, los federales fueron emboscados cuando sorprendieron a los taladores cometiendo el ilícito. Un día como hoy, pero de 2001, la nave de la NASA NEAR se posó por primera vez en la superficie de un asteroide, el asteroide Eros. La Shoemaker, rebautizada en honor al célebre cazador de cometas, fue lanzada en 1996 y se puso en órbita del 433 Eros el 14 de febrero de 2000. En total, la nave de la NASA, del tamaño de un autobús, recorrió 3.200 millones de kilómetros para llegar a su destino. Eros tiene un cuerpo con forma de patata alargada y una longitud total de 33.6 kilómetros. ¿Qué tal la imagen esta de los carros ahí? Terrible, no hay ninguna protección, la gente a 2 metros de los automóviles. De veras, luego las autoridades... Sentido común, señor Lascano, por favor. Cada cosa. Claro, bueno, como Sotlante que empató. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Vámonos con información del balompié. En el viejo continente, participación de mexicanos en la Bundesliga alemana. Esta es la jornada número 20. El Eintracht de Frankfurt estuvo visitando al conjunto del Bayer Leverkusen de Javier Hernández. Marco Fabián, por cierto, del conjunto del Eintracht, no ha jugado en todo lo que va de 2017. Javier Hernández, de esta manera, de media tijera, se iba a reencontrar con el gol número 7 para él en lo que va de la campaña. Luego este rebote fortuito y prendiéndola de esta manera de derecha. Y vámonos a la parte complementaria porque Belarabi iba a poner el pase al minuto 63. Nuevamente Javier Hernández sin que el esférico tocara el césped. Golazo, doblete para Javier Hernández, que llega a 8 anotaciones en la actual campaña. Y nuevamente Belarabi a Kevin Volland, que entró por cierto a cambio de Javier Hernández. El Chicharito jugó 70 minutos y Volland al minuto 78 iba a sellar las cosas. 3-0 a pesar de esta victoria. El conjunto de las aspirinas está en la 9ª posición con 27 unidades y a pesar de la derrota, el Frankfurt está en la 3ª posición con 37 puntos.
Seguimos hablando de fútbol, nos vamos a la Liga MX. Esta es la jornada número 6 del torneo de clausura 2017. Clásico tapatío número 215, allá en la Perla de Occidente, cancha del Estadio Jalisco. Penal para el rebaño sagrado de Matías Almeida. Lo iba a convertir al minuto 31 Ángel Saldívar. Este era el 1-0. Después Orbelín Pineda, minuto 40, iba a poner las cosas 2-0 ante un errorzote, una mala salida de Oscar Ustari, y con esto las cosas estaban 2-0. Nada mostró el equipo rojinegro, y Martín Barragán al minuto 84 puso las cosas 2-1. Chivas brinca hasta la cuarta posición y el equipo del Atlas está en severos problemas, no de descenso, pero en la tabla general estaría fuera de la liguilla del fútbol mexicano. Seguimos hablando de la jornada número 6 del clausura 2017, festejos en el infierno en el remodelado Estadio Nemesio 10 de Toluca, porque recibió al equipo del Veracruz el conjunto choricero para celebrar sus primeros 100 años de vida, y lo hizo con victoria por la mínima sobre los Escualos en un abarrotado recinto Diablo para convertirse de esta manera en los líderes del torneo. Fernando Uribe fue el autor del único gol del encuentro a pase de Rubén Sambuesa. La institución mexiquense rindió homenaje a los primeros campeones choriceros que conquistaron el título en la temporada 1966-67. Ahora, paralelo a esta celebración, el mediocampista escarlata Antonio Nelsonciño, un emblema escarlata, cumplió 600 juegos en el fútbol mexicano y es el 11º jugador en lograr tal hazaña en la historia del balompié azteca. Me hicieron chillar, hombre. No, ha sido palabras de felicitaciones, obviamente, de mucho respeto, que eso lo agradece uno todos los días. Son un grupo de personas maravillosas lo que tenemos el día de hoy. 28 de mayo, primeramente Dios, ojalá y sea con un título más, pero ya no hay vuelta atrás. Por cierto, Ciña jugó 30 minutos en la victoria de Toluca sobre Veracruz. Seguimos con más información del clausura 2017 de esta sexta jornada. Bostezos y tedio en la cancha del Estadio Azteca. Puebla en contra de América. América en contra de Puebla. El once azul crema y Ricardo Lavolpe siguen sin convencer a su afición, a pesar de que el bigotón no ha perdido en casa desde su llegada en la fecha 11 de la apertura 2016. El cuadro de Coapa no pudo ante la peor defensiva del torneo. Un partido muy aburrido que finalizó con empate a 0. Ambos desperdiciaron las pocas oportunidades que tuvieron para abrir el marcador. La primera fue para los camoteros al minuto 8, un tiro indirecto de Pedro Canelo, pero Agustín Marchesín resolvió con una gran atajada. América respondió con una buena jugada individual de Cecilio Domínguez, que falló Oribe Peralta. Con ese resultado, la franja se hundió en el último lugar con 3 puntos, mientras que América descendió ya a la posición 12 con 6 puntos. Dejó la vida dentro del campo de juego, sus dos volantes por afuera, tanto Esparza, Acuña, trabajando de repente una línea de 6, más los volantes, son 9 gente atrás, contragolpeando, entonces no es fácil. Y todo el mundo daba por contado que Tijuana iba a conseguir su 5ª victoria consecutiva, pero se le apareció Claudio Raño y el conjunto de Necaxa 2-1. Victoria a domicilio. Querétaro lo mismo, respira en contra del conjunto de León. Monterrey 2-0 con doblete de Dorlan Pavón. Al equipo de los Pumas, vámonos con más partidos de esta sexta jornada. Pachuca por la mínima nuevamente perdía el campeón. Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Chiapas le gana al Toluca y al América, pero pierde con Morelia en su casa, sí señor, 2-1. Santos y Cruz Azul, buen partido, pero 2-2. Ya son 25 los torneos en los que Cruz Azul no había tenido un arranque tan malo. Vámonos con el deporte blanco, porque hay malas noticias para el equipo femenil de este deporte, de esta disciplina del tenis, porque no pudo hacer valer la localía y fracasó en el grupo 1 de la zona americana de la Fed Cup al posicionarse en el último pendaño del sector B, que se disputó en el Club Asunción de Metepec. Ante la eliminación en el grupo mundial para las mexicanas, se enfrentaron ahora a Venezuela en el drama por no descender. El combinado nacional, capitaneado por Agustín Moreno, se vio superado por las sudamericanas y perdieron la categoría, descendieron al grupo 2. Ya lo decimos, Enrique, muy complicado el grupo contra México, pero si le ganas a Chile, no puedes perder contra rivales de menor nivel. Ni hablar. ¿Dónde andará Gabaldón, no? ¿Dónde andará? Que regrese, que venga a la federación. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Nos vemos mañana. Hasta aquí la información que es en Iberoamérica al Día con Ana Cristina y Omar. A las 9 acompaña a Gustavo Rentería con los asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascario y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Esto es México al Día.